Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 hasta el 11. Amén. Repito nuevamente para los que me quieran seguir en la lectura. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 hasta el 11. Pero antes de comenzar, vamos a venir en palabras de oración, amén, para que nuestro Señor Jesucristo sea hablando a cada una de nuestras vidas, amén. Primeramente a mi vida y pues después a ustedes, ¿verdad? A los que van a escuchar la palabra del Señor, amén, porque sabemos que la palabra del Señor es más cortante que una espada de dos filos, amén. Más cortante que una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, que penetra hasta partir las coyunturas, dice, hasta los tuétanos, que disciernen los pensamientos del corazón, que disciernen los pensamientos del espíritu. Es la palabra del Señor. El Señor lo sabe todo. Amén. Honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y venimos en palabras de oración. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por todo lo que haces, Señor. Gracias Dios amado, porque me permites nuevamente estar aquí, mi Dios, exponiendo tu palabra, Señor. Gracias Señor amado, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor amado, sea usted usando mi vida para honra y gloria suya, mi Dios. Yo reconozco que soy polvo, Señor, que del polvo fui formado y al polvo volveré, Señor. Pero mientras usted me permita, Señor amado, aliento de vida, mientras usted me permita oxígeno, Señor amado, quiero seguir, mi Dios, predicando tu palabra, predicando tu evangelio, Señor amado, a toda criatura. Gracias por todo, mi Dios amado, lo que haces en la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa y en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas solos. Gracias, mi Señor amado, porque siempre estás hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Así te pedimos, Señor amado, misericordia por cada una de las almas que vagan sin Dios y sin esperanza, mi Dios. Fortaleza para cada una de la vida de mis hermanos en Cristo Jesús. Sea usted, Padre amado, abriendo su oído espiritual de cada uno de ellos, Señor. Hablando a cada uno de sus vidas, mi Dios. Hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y como tema tiene puesto los ojos en Jesús. Amén. No en el pastor, no en el predicador, no en la sierva, no en el siervo. Nuestra confianza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu tienen que estar enfocados en Cristo Jesús. Amén. Y dice el escritor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para qué nos es provechoso. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa la palabra en la que vamos a estar meditando el día de hoy, hermanos. Amén. Palabra de vida. Palabra que cambia al ser humano. Amén. Porque solamente la palabra del Señor, solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que puede cambiar el hombre. El hombre por sí mismo nunca va a cambiar. Nunca. Todos los seres humanos necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Conocer quién es nuestro Creador. Amén. Por eso que estamos aquí, para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y decirle a ti, mi amigo, tú que vagas sin Dios y sin esperanza, que te acerques al Señor Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, dice, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo no pasará. Amén. En un tiempo no muy lejano, todo esto va a ser destruido. Y hay de aquella persona, hay de aquel amigo que no esté a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque se aproximan días peligrosos. Días donde el ser humano no va a soportar el control mundial que se aproxima. Porque el ser humano va a ser presionado en todos los aspectos. Amén. Así que, amigos, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confesado sus pecados con nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que lo haga en este día. Amén. Porque dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Comenzamos. Y este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a los hebreos.
puesto los ojos en Jesucristo. Amén. El autor y el consumador de la fe. El autor de la vida del hombre. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta vida que nosotros llevamos, el autor de la vida del ser humano es Jesucristo. Por eso que dice su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. El Señor lo es todo. Antes de la creación, el plan fue hecho. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. El creer en Jesucristo es muy importante. El perseverar en su palabra es muy importante. Porque todo aquel que persevere, dice la palabra, ya para los que estamos dentro del Evangelio, dentro de la viña, ese será salvo, dice. Amén. Entonces, mientras nosotros seguimos caminando, corriendo, amén, esta jornada que hemos comenzado, y no se acaba y no se termina hasta que el Señor diga: hasta aquí. Hasta ahí entonces vamos a dejar de predicar. Hasta ahí entonces vamos a dejar de exhortar. Hasta que el Señor nos diga: hasta aquí. Mientras, que sea el Señor fortaleciéndonos a todos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, sea fortaleciéndonos en nuestra vida espiritual y ayudándonos a caminar, a terminar esta carrera, porque esa es la misión de todo cristiano, que en lo que nosotros hemos entrado podamos un día terminar, amén, y tener esa corona de vida eterna, amén, que el Señor nos ha prometido. El apóstol Pablo exhortando a los hebreos, amén, pues así es la palabra, ¿verdad? Fue escrita para aquella iglesia de los hebreos, pero como la palabra del Señor, como repito, es palabra viva, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre, amén. Un Dios vivo, un Dios que vive y permanece para siempre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra hoy nos habla a nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, amén. Usted podrá haber escuchado esta prédica en diferente, probablemente, versión, diferente contexto, ¿verdad? Pero yo voy a exponer lo que el Señor me ha dado a mí, amén. Y dice el apóstol Pablo: por tanto nosotros, dice, amén. Le está hablando a la iglesia, todo aquel que ha creído, todo aquel que fue bautizado y ha nacido de nuevo. Por tanto nosotros, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí, mi hermano, porque hay mucho que hablar sobre este tema. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando una instrucción, un mandato instructivo, amén, para que todos sepamos cómo correr esta carrera que hemos comenzado. Cómo correr esta carrera adecuadamente, eficazmente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, amén, que hemos comenzado. Está diciendo amén. Entonces, dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, amén.
cuando está hablando de testigos, está hablando del mundo, hermanos. Está hablando de todas aquellas personas que nos están viendo, nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo nos expresamos afuera, fuera de la iglesia. Amén. Porque somos cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Entonces, hay mucha gente que nos está viendo. Dice la palabra, despojémonos de todo peso. Amén. Y me quiero enfocar en esta palabra de peso, porque me detuve nuevamente a indagar sobre el significado de la palabra peso. Dice peso, fuerza con que la tierra atrae a un cuerpo por la acción de la gravedad. Amén. Voy a repetir nuevamente. El peso dice que es la fuerza con que la tierra atrae a un cuerpo por la acción de la gravedad. Amén. Nosotros dentro del globo terráqueo hay gravedad. Amén. Hay gravedad aquí en la tierra. Por eso es que podemos caminar firmes en el mundo. Amén. Por eso es que tenemos nuestros pies en la tierra, porque hay gravedad. Amén. Ahora nosotros vamos a ver esto en la forma espiritual, que el peso es la fuerza. El mundo, el pecado, es la fuerza que atrae al cristiano abajo. O sea, el peso. El pecado nos atrae, nos jala, nos quiere seducir, nos quiere prostituir, nos quiere corromper a todo aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso cuando ya estamos en el Evangelio. Porque el hecho de que nosotros ya creímos en Cristo no quiere decir que ya se acabó todo. No. Es cuando la cosa se pone mejor. Es cuando todo comienza. Es cuando comienzan los ataques. Es cuando comienza la persecución. Es cuando comienza el vituperio. Es cuando comienza, amén, el desprecio. Para nosotros, los que estamos esforzándonos por vivir la palabra. Porque no callamos al pecado. Porque le decimos al inconverso que se arrepiente de sus pecados. Porque le decimos al borracho que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Ni las lesbianas. Ni los injustos. Amén. Ni las prostitutas. Ni los que roban. Y también los incrédulos. Para los que no quieren creer en el Señor Jesucristo. No heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, el peso es algo que acecha, es algo que detiene el caminar del cristiano. Amén. Entonces, despojarse del peso significa que hay algo de lo que nosotros tenemos que desechar, algo que debemos de eliminar. Ese es un peso. Amén. La palabra menciona, dice la palabra, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, alguien con cargas, alguien con peso no puede moverse libremente, ni eficazmente, ni rápidamente. Amén. Lo que hace es que va deteniendo a la persona. ¿Sí? Entonces, dice la palabra ya en Efesios capítulo 4, en su versículo 22 en adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén.
conforme a los deseos engañosos. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de un mundo, venimos del mundo de practicar toda clase de inmundicia. Entonces venimos viciados. Pero dice la palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Pero todavía estamos en un cuerpo que anhela practicar lo malo. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, hay personas que predican y dicen, no, que cuando vienes a Cristo se acaba todo. Sí, se acaba todo, pero comienza la lucha espiritual. Comienzan los achaques del enemigo, comienzan los ataques del enemigo, comienza aún la propia familia a alejarse de uno por la verdad de Cristo. Porque no podemos callar la verdad de Cristo, especialmente a nuestros familiares. Dijo nuestro Señor Jesucristo que aquel que no aborrece a padre, a madres, hijos, hermanos, hermanas, tías, primos, y aún su propia vida, dijo, no es digno de ser mi discípulo. Amén. Eso dice la palabra. Pero a veces nosotros no queremos sufrir el vituperio de la familia. Miramos al familiar que está malo. Miramos al hermano que está malo. Porque yo soy el pastor y miro a mi hijo, miro a la esposa de mi hijo. No le quiero decir nada para no sufrir el vituperio. Para no sufrir el agravio. Para que la cosa no se ponga mal. Pero entonces no estoy viviendo la palabra del Señor. Porque si estoy viendo las cosas que están malas, entonces no soy digno de ser discípulo de Cristo. Y el que no toma su cruz, dice, todos los días y me sigue, dice, no es digno de ser mi discípulo. Amén. Porque esto es algo que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta que nosotros debemos de despojarnos de todo peso y de pecado. De todo peso y de pecado. ¿Por qué tenemos que despojarnos de peso? ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo, estamos viciados conforme a los deseos engañosos de este mundo. Amén. La vanagloria, la belleza, el querer hacer dinero, las drogas, las mujeres, el alcohol, todo lo que el mundo ofrece. Entonces, le quiero leer sobre el significado de la palabra deseo, amén, porque lo hallo muy interesante todo lo que encierra la palabra deseo tiene sus derivados, amén. Dice que interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Amén. Entonces, como ejemplo, podríamos decir que porque estamos, o sea, la palabra nos exhorta que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está engañado conforme a los deseos engañosos. Entonces, un ejemplo sería como conseguir la posesión de una casa. Querer yo tener una casa. Querer tener un carro nuevo. Tener mi propio negocio. ¿Sí? Son cosas que nosotros como seres humanos anhelamos para poder descansar ahí, para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Como seres humanos. Pero también la palabra deseo tiene sus derivados, que es el apetito, codicia, ambición, afán, la ansiedad, hambre, la ilusión, sueño, aspiración, anhelos, voluntad, intención, el ánimo, el gusto, las ganas que tenemos por querer lograr algo, los antojos, caprichos y la fantasía.
Y todo esto nos lleva a buscar algo que a nosotros se nos apetece como seres humanos. Amén. En la vida espiritual, nosotros podemos, la palabra dice que debemos de despojarnos de todo peso, dice. De todo peso, dice. Amén. Dice la palabra allá en Primera de Corintios, dice la palabra que Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Entonces, el peso en la vida espiritual es malo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que hace nuestro caminar más pesado. Amén. Nuestro caminar lo hace más lejos. Alguien con peso no se puede mover fácilmente como alguien que está libre. Amén. Un ejemplo, podemos ver a alguien que cargando un canasto de plátanos. ¿Cómo va esta persona en ese momento caminando? ¿Va a ir despacio? ¿Va a ir agobiado? ¿Va a ir esforzado? ¿Va a ir cansado? Porque el peso que lleva sobrepasa el volumen de su cuerpo. Sobrepasa sus fuerzas. Amén. Entonces, en la vida espiritual, todo lo que nosotros practicamos, todo lo que nosotros hacemos, fuera de lo que nos es lícito, todo eso viene a ser como un peso para nuestra vida espiritual. Amén. Como por ejemplo, un hermano que practica ir al gimnasio. No hay nada malo como querer ir al gimnasio. Es bueno, es saludable para el cuerpo. Pero si en el gimnasio encuentro mujeres semidesnudas, en licras, que se les marca toda su vergüenza, con escotes, ¿amén? Entonces, aparentemente, pues todo está bien, ¿verdad? Pero eso viene a causar peso en la vida espiritual de un hermano. Porque el hombre es seducido a través de la vista. Porque todo lo que nosotros miramos, el hombre lo desea, lo codicia y lo quiere alcanzar. ¿Sí? Por eso, en el mundo, el hombre cuando mira a una mujer hermosa y provocativa, el hombre hasta la enamora. El hombre hasta, si es posible, quiere ir tras de ella, conquistarla, ligarla. Amén. Entonces, en la vida espiritual, este tipo de cosas causan peso para el hermano. Amén. Para todos. Todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras luchas. Y el enemigo sabe cuáles son nuestras luchas. Amén. Porque lo único que le importa es hundirnos en el pecado. Él nos trae el menú. No nos obliga, pero te lo pone enfrente. Entonces, viene a ser un peso en la vida espiritual. Amén. Entonces dice que es como también como cuando una hermana se pone a ver novelas, ¿verdad? A tragar novelas. Y en la novela, ¿qué es lo que se promueve en las novelas? La fornicación, el adulterio, las mentiras, etcétera, la violencia, es lo que se promueve en las cosas que están en el mundo. Entonces todo esto viene a causar a la vida espiritual, repito nuevamente, un peso, donde no nos permite movernos libremente. O podemos poner otro ejemplo, como que yo vaya a la playa, y en la playa hay mujeres en bikinis, hombres semidesnudos. Para la hermana,
Eso lo que hace es poner más peso a nuestra vida espiritual. De igual manera que siga practicando, o si usted dice, no, pues yo no voy a la playa, ¿verdad? Pero si usted sigue siendo la misma vieja persona, el mismo viejo hombre, o la misma vieja mujer, que sigue practicando la política, la mentira, la malicia, en las hermanas, ¿verdad? La malicia, seguir usando la pintura, los pantalones, el pintarse el pelo, todo eso, todas esas son frutos de la carne. Todas estas cosas lo que hacen es pues agregar peso a nuestra vida espiritual. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Porque fuimos llamados para ser libres. Por eso que el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque cuando nosotros estamos viendo cosas indebidas, todo eso viene a perjudicar nuestra vista. Amén. Jesucristo dijo allá en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 22 en adelante, dijo que la lámpara del cuerpo, dijo, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amén. O sea, ya como cristianos, o sea, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. Aún lo que nosotros miramos, tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo, porque nos pone, dice que si nuestro ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo está en tinieblas. O sea, imagínense lo que hace solamente con el mirar. Porque cuando alguien mira a una mujer nalgona, pechugona, ¿qué es lo que hace el hombre? Codiciarla en su corazón. ¿Y qué dijo Cristo? Que ahora no es necesario que nosotros cometamos el acto de adulterio. Con que miremos a la mujer y la codiciemos en nuestro corazón, ya adulteramos. Y dice la palabra que los adúlteros, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros. Entonces eso nos pone a nosotros como cristianos en una postura tremenda. Porque dice que, y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea, nuevamente otra vez en el mundo. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dice la palabra. Amén. Tremendo, ¿verdad? Porque lo que hace el mundo y lo que nosotros practicamos, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene. Lo que hace es ponernos más peso a nuestra vida espiritual, que avancemos y lentos y a la vez que quitemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el tema es puesto los ojos en Jesús. Todo lo que es la materia, todo lo que el mundo ofrece, nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Aún el trabajo, el querer hacer dinero, el querer construir, el querer hacer, el querer poner mi propio negocio, el querer tener, me aparta del blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Todo nos aparta, amén. Pero también tenemos todo esto no es bueno, hermano, amén. Porque todo esto nos desvía del blanco, todo esto nos desvía de la salvación. Entonces, como venimos a agarrar peso y después de eso viene el pecado. Porque, o sea, ¿qué provechoso hay en que yo me vaya a meter a un lugar donde bailan las mujeres desnudas? Es un ejemplo. Que voy a predicar.
¿Qué tiene que hacer un hermano en un lugar de esos? Pervirtiéndose la mente, pervirtiendo su vista. Eso lo hace el hombre viejo, el que no se ha convertido a Cristo. El hombre que está en el mundo practica todas esas cosas. O qué beneficio tiene un hermano que cante y lo inviten a una fiesta de cumpleaños, pero en la fiesta de cumpleaños hay cerveza, hay droga, hay alcohol, hay mujeres. ¿Qué beneficio tiene él en su vida espiritual? No va a tener ningún beneficio. Todo lo que hace es cargar peso a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque esos no son lugares para nosotros estar rondeando, merodeando o visitando. Amén, hermanos. Entonces, perdón, hermanos, que escuché bulla afuera como que se están peleando, ¿verdad? Perdonen, mi distracción. Perdón, hermanos. Entonces, todas estas cosas lo que hacen es ponernos peso en nuestra vida espiritual. Amén. Peso en nuestra vida espiritual y nos desvían de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también podemos ahora entonces nosotros como cristianos, usted y yo, todos podemos venir todos los días a la iglesia. Amén. Usted puede cargar con su saco, con su corbata, usted puede cargar con su falda larga, usted puede, yo puedo estar predicando aquí todos los días y puedo aparentar que todo está bien. Amén. Entonces, pero si yo sigo siendo el mismo hombre chismoso o la misma hermana chismosa, política, mentiroso o enojona, o sea, yo puedo aparentar que todo esté bien, ¿verdad? Aquí enfrente de todos, pero ese peso, porque todo lo que nosotros practicamos, lo que crea es peso en nuestra vida espiritual, hermano. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Que puede esto es lo que nos desvía a nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Porque viene, o sea, el enemigo siempre está ahí viendo, velando. Amén. Velando, viendo a quién destruye, viendo a quién devora. Y esos son medios como el enemigo llega. Porque aún las bendiciones no nos salvan. Porque las bendiciones, cuando nosotros obtenemos una bendición, lo que hace es que nos aparta también del Señor. ¿Okay? Yo quiero que entiendan esto porque, o sea, cuando hablamos de bendición, todo el mundo piensa en esto, en dinero. Y pues la bendición no salva a nadie. La bendición también viene a ser algo como un peso también para la vida espiritual si no somos buenos administradores. Porque entonces, o sea, como seres humanos nos engrandecemos, nos queremos engrandecer, nos queremos vanagloriar. O sea, porque ya tenemos algo, pensamos que ponemos nuestra confianza en el dinero y no en el Señor. Apartamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y la ponemos en lo material. Por eso que dice la palabra que ahí donde está vuestro tesoro, dice, ahí está vuestro corazón, ¿verdad? Porque es como nosotros, o sea, no es nada malo la bendición, pero es el amor al dinero, el amor a las cosas. Entonces eso es lo que nos va alejando a nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y podemos estar aparentando que estamos bien, predicando que estamos bien, pero por dentro estamos perdidos, estamos cansados, estamos agobiados. Sí, estamos hablando espiritualmente. Y esto, cuando un hermano o una hermana está santificándose y anda bien con el Señor, esto va a venir a ser notorio para los hermanos que están viviendo la palabra, porque
Dice la palabra que no hay nada oculto, amén, que no deba de saberse. No hay nada oculto que no deba de saberse, ni que tenga que salir a la luz. O sea, todo sale a la luz, pues. Aquí no hay nada oculto. El Señor tarde o temprano revela lo escondido. No hay nada oculto ni escondido, dice, que no deba de venir a la luz, que no deba de saberse. Esto, nosotros tarde o temprano, vamos a reflejar lo que verdaderamente estamos viviendo, lo que verdaderamente estamos siendo, lo que estamos practicando. Amén. Entonces, no estamos corriendo bien la carrera espiritual, porque nuestra visión está puesta en otras cosas. Amén. Entonces, y dice el apóstol Pablo que teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos. Amén. Ahí está el mundo juzgándonos, señalándonos. Amén. Porque hay personas que dicen, no, pues no me miren a mí, dice, porque yo no salvo a nadie, pero pues si nosotros somos también la luz del mundo. O sea, el mundo somos cartas abiertas para el mundo. O sea, el mundo está viendo nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Amén. Entonces, debemos de ser quien verdaderamente decimos que somos, porque, o sea, yo no puedo predicar y atraer almas para Cristo. ¿En qué forma? En mi forma de vestir, de hablar, de actuar, de dirigirme en la vida, de interactuar con las demás personas. Amén. No, o sea, si yo no predico, pero mi testimonio es el que está hablando por mí. Mi testimonio es el que está predicando por mí. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos luchas, debilidades. Amén. Y tenemos el pecado que nos asedia. Porque primero lo que viene es el peso. Es el peso a la vida de nosotros. Amén. Viene el peso. Pero cuando nosotros estamos... Entonces cuando viene el peso, nos desvía nuestra mirada, nuestra mente, nos desvía de nuestro Señor Jesucristo, nos aparta de la comunión de Dios. Entonces cuando se ejecuta el pecado. Entonces cuando se ejecuta el pecado, o la desobediencia, o la soberbia, lo que venimos a reflejar, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de la abundancia del corazón nosotros actuamos conforme a nuestras concupiscencias. A eso somos atraídos. Entonces viene, si nosotros ya perdimos la vista espiritual y el oído espiritual, entonces ya no estamos escuchando la palabra del Señor. Amén. Porque ¿de qué me sirve a mí estar predicando y educando a alguien cuando yo ya perdí mi oído espiritual y mi vista espiritual? ¿En qué forma? Que primeramente cuando nosotros estamos cansados, estamos agobiados, estamos fastidiados y con los problemas de la familia, problemas del trabajo, problemas financieros, problemas de salud, de toda índole, matrimoniales, qué sé yo, ¿verdad? Problemas con los hijos en las escuelas, problemas con los hijos dentro del hogar. Entonces, todas las cosas se acumulan y vienen y nos quitan la visión, nos quitan nos interrumpen de la concentración que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Todo, ¿verdad? Todos tienen hijos grandes, pequeños, y hay unos que están pasando por una etapa donde están probablemente en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, qué sé yo, en la rebeldía, ¿verdad? Entonces todo eso nos preocupa a nosotros como padres, en todo el aspecto que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Y todo esto lo que hace es que crea peso en nuestra vida espiritual. Amén. Haciéndonos, desviándonos del camino. Desviándonos del camino. Amén. Que conduce a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Entonces nos está desviando ¿de quién? De Jesucristo. La verdad y la vida.
Amén. Entonces cuando eso pasa, es cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, pero porque ya no estamos escuchando la palabra del Señor, ya no estamos, podemos estar leyendo la Biblia, pero ya no estamos atendiendo el llamado de Cristo. Amén. Porque, o sea, yo lo digo por experiencia mía, por experiencia propia, porque cuando yo he estado de rebelde, el Señor siempre me ha llamado la atención y ha usado la Biblia para llamarme atención, para decirme en lo que yo estoy mal. Amén. Aquí todos, hablando personalmente, lo único que puse fue un ejemplo, ¿verdad? Pero hablando personalmente, aquí usted sabe cuál es su lucha, usted sabe cuál es su problema, usted sabe cuál es su peso, solo usted sabe íntimamente cómo está con el Señor. Si está verdaderamente enfocada en el Señor o está enfocado en la materia. Entonces, el Señor primero lo que hace es hablarnos en nuestra vida directamente a través de su palabra. Pero cuando no atendemos ese llamado, recuerda que le estoy diciendo que, o sea, yo puedo estar aquí predicándole, usted puede estar asistiendo a la iglesia, usted puede estar usando la falda larga y barriendo la calle cuando camina y todo. No estoy atacando la vestimenta, ni tampoco le estoy diciendo que venga el día de mañana a la iglesia enseñando su vergüenza. No, nomás le estoy diciendo que podemos pretender que estamos bien en la vida espiritual, pero estamos mal. Pero aquí el problema es cuando nosotros no tenemos el llamado de Cristo, porque lo primerito que hace el Señor, y lo digo por testimonio, ¿verdad? Porque a mí me ha sucedido, que el Señor me habla a mi vida a través de su palabra, y me hace pero como hasta el momento he recapacitado y he atendido el llamado de Cristo, amén, pero ahora, si yo no logro captar esto con mis ojos espirituales, con mi oído espiritual, entonces el Señor tiene que, verá cómo es el Señor de misericordioso, aún el Señor tiene que, entonces viene y usa un siervo o usa una sierva para exhortarnos, para jalarnos la cuerda, para apretarnos, para llamarnos la atención, para hacernos saber, hacernos entender que estamos mal. Amén. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que también frenarnos y analizarnos. Amén. Y despojarnos. Por eso que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Porque ahí está la gente de afuera diciendo, mira, y este que no es hermano, ¿y por qué viene saliendo de la cantina? Mira, y ese que no es hermano, ¿y por qué estaba allá en el cumpleaños, allá donde están tomando, donde están chupando, se están fumando marihuana, donde están bailando las mujeres? Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Porque yo puedo venir a ser entonces ahora piedra de tropiezo para que aquellas personas no se acerquen a Cristo. Y dice la palabra, ay de aquel, dice, por quién viene el tropiezo. Ay del mundo y sus tropiezos. Amén. Entonces, venimos a ser piedra de tropiezo con nuestro testimonio. O sea, tenemos que ser sobrios. Amén. Porque yo una vez fui a un restaurante, hermanos, y viera que me sentí mal porque no sabía, me invitaron y yo no sabía que en ese restaurante era cantina y la gente entraba a tomar también y o sea, me sentí mal, ¿verdad? Y me quería comer, pero pues me salí rápido de ahí porque, o sea, yo no me sentía que tenía que estar ahí en ese lugar. O sea, yo me sentí mal porque yo luego dije, wow, dije yo, yo no tengo que estar en estos lugares, dije, o sea, ya el espíritu me estaba redarguyendo porque la verdad que a eso vamos, porque ahí lo que ponían es música del mundo y la gente diciendo malas palabras, entonces cosas que uno pues tiene que mantener su oído alejado de todo eso, ¿verdad? Porque son cosas que lo único que hacen es poner peso a nuestra vida espiritual y aparentemente pensamos que nos estamos moviendo eficazmente y rápidamente espiritualmente, pero no lo estamos haciendo, estamos siendo retenidos por el peso. Es como una barca, ¿verdad? Que tiren el ancla al agua, no se puede mover porque está anclado. Entonces es lo que viene a ser el peso en nuestra vida espiritual, que nos detiene, no avanzamos. Aparentemente pensamos que sí, pero no. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces,
Dice el apóstol Pablo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado está a las puertas. El mundo está con su menú ahí esperándonos. Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, tenemos que analizarnos cómo estamos. ¿Será que estoy agradando al Señor con esto? ¿O no lo estoy agradando? ¿Ya? Porque, como le digo, porque todo nos aparta del Señor. Alguien que va al gimnasio y comienza a interactuar con las demás personas, y las mujeres ahí enlicradas, o sea, uno es hombre. El hombre quiere carne. El hombre es carnívoro. Ahora, y peor si no se está santificando para el Señor. Peor si no está ayunando, orando. Y, o sea, es bueno ir a la iglesia, pero también tenemos que, aparte, nosotros siempre estar meditando. O sea, es bueno que usted escuche mis prédicas. Es bueno porque, amén, pero es más bueno que usted entre en contacto con esto. Que usted entre en contacto directo con el Señor y se ponga a leer la palabra. Eso es mucho mejor, porque es el Señor hablándole directamente a su vida. Amén. Y es lo que hace en mi vida el Señor. Me habla a través de la palabra. Yo vengo a compartir lo que el Señor pone en mi sentir. Amén. Vengo un poco tarde, ¿verdad? Y pido mis disculpas y todo eso. Pero aquí estamos para la honra y gloria del Señor, hermanos. Amén. Entonces, dice la palabra: y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Porque aquí lo que importa es estar bien con el Señor. Estar bien con el Señor. Amén. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. En el Señor tiene que estar nuestra confianza. En el Señor tiene que estar, amén, nuestra santificación, nuestros problemas, todo nosotros esto tenemos que traerlo al Señor. Amén, traer todo ese peso. Por eso que dice la palabra, llevad mi yugo, dice, que es frágil y ligero. Amén. ¿Por qué? Porque en el Señor ya no cargamos ya mis problemas, pues ya no vienen a ser mis problemas. Yo, Señor, mira, yo aquí traigo esta petición y tengo este problema y estoy pasando por esto y por esto, y Señor, el Señor escucha la oración. El Señor atiende. Amén. Él quiere que nosotros sigamos adelante, sigamos esforzándonos. Pero nuestra confianza tiene que estar en Jesús, no en el pastor, no en la pastora, no en el diácono, no en el predicador, en Jesús. Amén. A Él tenemos que venir con nuestras cargas, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. Amén. Nosotros podemos ayudarnos como hermanos, ¿verdad? Orando los unos por los otros. Pero nuestra fe, nuestra confianza, no tiene que estar en el hermano que predica, ni en el pastor que predica, no, que tiene que estar en Jesús. Por eso que dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando la muerte de la cruz, y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Amén. Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Amén. Que murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos entrada nuevamente al reino de los cielos. Amén. Porque por cuanto todos pecaron, dice, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y aún estando, dice, muertos en vuestros delitos y pecado, os dio vida, dice la palabra. Amén. Os dio vida. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Le permitió al hombre poder acercarse a su Creador. Amén. Por eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso es su decisión, amigo, si usted quiere venir a Cristo. Amén. Porque dijo el apóstol Pablo que es necesario que todos, tanto como los buenos y los malos, atendamos
al tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que demos cuenta de lo que fuimos cuando estuvimos en la carne. Amén. Si usted es un homosexual, usted va a dar cuenta de su vida. Si usted es una lesbiana, usted va a dar cuenta de su vida. Amén. Si usted es un maricón, usted va a dar cuenta de su vida. Dice la palabra que los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Ni los incrédulos, ni los borrachos, ni los injustos, ni los hechiceros. Ninguno que no practique la justicia del Señor heredará el reino de los cielos. Amén. Entonces dice la palabra, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Amén. Porque el Señor cargó por nuestras culpas, pagó por nuestras rebeliones. Amén. Por sus llagas, dice la palabra, hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción del pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue el que derramó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no. Cuando nosotros hemos fallado, dice la palabra que si alguno peca, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. No hemos sido crucificados por nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Amén. No, sino que reconocemos y seguimos adelante. Seguimos poniendo siempre la confianza en el Señor y seguimos adelante luchando. Porque esto es hasta el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Amén. Y dice la palabra, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Amén? Es que si nosotros, mira, si un hermano se va al mundo, peca, se va tras la carne a cometer adulterio, fornicación, créame que si usted está en los planes del Señor de ser salvo, el Señor lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar, lo va a castigar, lo va a azotar. Porque dice la palabra que, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Porque eso es lo que somos nosotros cuando venimos a Cristo. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Pero a los que le recibieron, amén, a los que se arrepintieron de sus pecados, a los que se convirtieron a Cristo, a los que nacieron de nuevo, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, amén, a los que confesaron su nombre, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Estos que creen, estas personas vienen a ser hijos de Dios, amén, como nosotros, hijos legítimos, porque a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es engendrado, dice, de carne y de sangre, dice, ni por ningún ser humano, sino que por el medio del Espíritu Santo, amén. Entonces venimos a ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros continuamos en queriendo ser rebelde, pecando, la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia del Señor es grande. Porque yo he conocido hermanos que, estando en el Evangelio, se fueron detrás de la carne. Dejaron a su esposa por irse con la amante. ¿Sí? ¿Pero por qué pasó esto? Porque comenzó el peso en sus vidas. El trabajo comenzó a apartarlo del Señor,
Los problemas comenzaron a apartarlo del Señor. El no tener dinero comenzó a agobiarlo más. Luego, es por eso que el enemigo ahí está. Todos nosotros tenemos nuestras debilidades. Amén. Y hay un pecado que nos asedia. Y el enemigo nos conoce. Amén. Que el Señor lo reprenda. Porque el trabajo del enemigo es hundirnos en el pecado. Porque dice la palabra que nomás ha venido a matar, a robar y a destruir. A robarle ese gozo, a robarle la salvación. Amén. Que un día nosotros recibimos. Por eso el Señor dijo, velad y orad, dijo, para que no entréis en tentación. Dice, amén. Esto estamos velando, estamos orando, estamos leyendo la palabra, compartiendo la palabra. Porque dice la palabra que el que es nacido del Espíritu, pues busca las cosas espirituales, busca escuchar la predicación, busca escuchar la palabra del Señor. Pero el que no es nacido de nuevo, ese no se detiene ni a leer la Biblia, ni a meditar en la palabra, ni a orar. Por eso es que miramos tanta hermana mundana, tanta hermana pintándose la cara, pintándose los labios, maquillándose, poniéndose pantalones, pintándose el pelo. ¿Por qué? Porque están viviendo más en la carne. Esos son frutos de la carne. Ahí no hay ninguna conversión. Ya el enemigo ya persuadió los sentidos de ellas y de ellos. Porque ahí anda el hombre escuchando música del mundo. Ahí anda el hombre hablando como que es de la calle. Tremendo, ¿verdad? Porque nosotros somos cartas leídas, dice la palabra. Tenemos testigos por todos lados que nos están viendo, nos están señalando. Entonces nosotros, es tremendo, ¿verdad? Porque tenemos que ser obedientes. Siempre estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el autor y consumador de la fe. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Honra y gloria que sea para nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también la palabra en primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice: pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Porque cuando nosotros estamos todavía en el cuerpo de Cristo, el Señor nos va a poner reprensión en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo he experimentado la reprensión del Señor y no es buena. Pero nos está llamando la atención. El Señor de muchas maneras nos quiere hacer entender cuando estamos mal, que cuando estamos airados, que cuando estamos de odiosos, cuando estamos de mentirosos, de políticos. El Señor quiere tratar de muchas maneras con nosotros para corregirnos. Pero cuando ya no estamos aceptando el llamado de Él, entonces usa siervos, usa siervas para que nos encaren, ¿sí? Y nos quiten la máscara. Porque puedo estar predicando y estar pretendiendo que estoy bien, pero dice la palabra que Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Sabe mi condición espiritual. Sabe cómo estoy. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amén. Porque Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. El Señor lo sabe todo. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Sí? Porque esto es algo que yo también he aprendido. Creo que todos, ¿verdad? Como cristianos. Amén. Hemos ido caminando y experimentando y amén. Sometiéndonos a la voluntad del Señor y reconociéndonos qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Hasta dónde yo puedo predicar, hasta dónde no debo de predicar. Amén. ¿Qué tanto puedo yo hacer y qué tanto no puedo yo hacer? Amén. Entonces, todo esto nosotros venimos a experimentarlo cuando estamos buscando al Señor. Porque esto es parte de nuestra vida como cristianos. El que ya no recibe esto, pues está en problema, ¿verdad? Porque
probablemente está viviendo en la carne nuevamente, y el sentir de la carne es muerte, dice la palabra. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, esto es una manera que cuando nosotros estamos bien, entonces en ciertas cosas que nosotros hacemos, porque aquí cada quien sabe cómo lleva su vida, cada quien sabe cómo está con el Señor. Entonces esto es bien personal, ¿verdad? Cada quien sabe eso. Entonces, pero el Señor siempre nos está hablando también. Pero tenemos esa confianza que si el Señor no nos ha reprendido en algo que nos exhortaron, entonces quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Pero si nos ha reprendido y llegó la exhortación, entonces tenemos que meditar y recapacitar en lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cómo estamos corriendo esta carrera. Amén. Entonces dice la palabra que porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice. Nosotros como tenemos padres terrenales, yo en un tiempo, mi madre, ella me corrigió, me disciplinó, amén, y le doy gracias a eso, porque ahora que ya vine a Cristo, pues yo he reconocido, ¿verdad?, que todo lo que ella hizo por mí, lo hizo para mi propio bien, porque quería que no me fuera mal en la vida, ¿sí? Entonces usted joven, usted jovencita que tiene a sus padres, atesore el consejo de sus padres, porque uno, bueno, en mi caso, ¿verdad?, yo ya vengo de sufrir. Me dijeron, mira, no te juntes con estos fulanos porque te van a traer problemas, y es lo que pasó en mi vida. Terminé hasta preso, casi pagando una condena que ni tenía que pagar. Amén. Me querían meter 30 años en el bote, como dicen, en la cárcel, por algo que yo no hice. Fue un proceso que duró mucho tiempo para que se aclarara, pero a todo esto pues uno está pagando las consecuencias. La familia está preocupada, la madre está preocupada, ¿cómo estará mi hijo? Porque la vida, cuando usted está afuera, es una cosa, pero cuando usted llega a una cárcel, a una prisión, ahí cambia todo. Ahí es otro mundo. Amén. No me voy a detener a hablar mucho de esto, pero ¿verdad?, para los jóvenes, ¿verdad?, que las jovencitas, que atesoren el consejo de su papá, de su mamá, porque uno como pues ya va más mayor, ¿verdad?, ya viene de la vida, de sufrir la vida, de vivir la vida. Entonces cuando ellos van, uno ya viene hasta maltratado y golpeado. Por eso es que se implementa la disciplina de los hijos, porque dice la palabra, si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos. Es bien simple. El Señor sabe hasta dónde va a llegar con la disciplina. Amén. Hasta que nosotros entendamos y nos reincorporemos nuevamente a la santidad. Amén. Nos tratará como a hijos porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Porque aún los apóstoles, los profetas, en un tiempo ellos probablemente fallaron, ¿verdad?, en su caminar, pero y el Señor tuvo que disciplinarlos, enderezarlos. Amén. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos pretentos a cometer errores, pero quiero que sepa que el Señor disciplina. Amén. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y como todo padre nos va a disciplinar, y dice la palabra que por otra parte tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, dice el apóstol Pablo. Amén. Porque así es, ¿verdad? El Señor no quiere que nadie perezca. Nadie.
ni aún el que está afuera todavía, sino que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, amén. Y aún con nuestras fallas, con nuestras faltas, el Señor quiere que nos volvamos a Él, amén. Aún después que nos disciplina, quiere que nos volvamos a Él y sigamos con Él, y si no, no quita la mano de encima de nosotros. Cuando hemos fallado, pecado deliberadamente, amén, dice. Entonces dice la palabra que y viviremos. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Porque dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Porque ya cuando el Señor nos disciplinó, nos corrigió, amén. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Porque el Señor es amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. El Señor al hijo que ama, dice la palabra, lo azota, lo reprende, para que entendamos y sigamos caminando, sigamos corriendo esta carrera como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él quiere. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo, y hasta aquí los voy a dejar con este mensaje. Que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.